Leemos en el libro de San Juan, capítulo 2, versos 1 en adelante. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Y Jesús le contestó: «¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Entonces la madre de Jesús dijo a los que servían: «Hagan todo lo que Jesús les diga». Oramos. Bendito Dios y Padre amado, en esta hora, Dios eterno, abrimos tu palabra buscando soluciones reales a nuestros problemas reales. Estamos buscando al Dios que no solamente escucha, sino que también contesta. Queremos abrir tu palabra porque queremos encontrar salvación, libertad, gozo, restauración, vida, esperanza, sanidad, alegría, entusiasmo para seguir hacia adelante. Pero más que todo, queremos encontrar a Jesús. En tu nombre abrimos tu palabra. Amén y amén. Agradecidos una vez más, queridos amigos del gozo, que el Señor les bendiga grandemente en esta serie de temas que estamos transmitiendo para toda la cadena de emisoras en Venezuela de la Unión Venezolana Occidental. Gracias por darnos el privilegio de compartir con ustedes, y también para todos los amigos que están allí con su teléfono inteligente a través del mundo, que están frente a su computadora, a su televisor. Gracias por el privilegio que nos otorgan de abrir sus redes sociales para escuchar palabras del Señor. Hoy estaremos hablando sobre otro de los aspectos que Jesús quiere que hablemos. ¿Y qué aspecto es este? Cuando hablamos sobre los milagros que hace Jesús. El gran problema que estamos enfrentando es que la gente ya no busca a Jesús, porque la gente solamente dice: bueno, el Señor hizo milagros en la antigüedad, el Señor abrió el mar rojo para Moisés y todo el pueblo. Entonces uno se pregunta: ¿y quién va a abrir el mar rojo mío? O que el Señor trajo prosperidad para Jacob, que todo lo que él le ponía la mano del Señor lo prosperaba, que el Señor prosperó a José y a sus sueños. Y uno se pregunta: ¿y quién va a hacer realidad el sueño mío? ¿Quién va a hacer que el milagro también se dé en mí? Por eso queremos tomar el texto bíblico esta noche y hacerlo real, traerlo a nosotros, darle un update 2.0 a la Biblia, para que ahora lo que la Biblia dice sea también real en nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros le tenemos miedo a las crisis. Es más, muchos de nosotros no le tenemos miedo a las crisis. Estamos en crisis. Es más, si usted está en crisis, escriba allí ahora: estoy en crisis. No importa la que sea. Si usted quiere poner en qué, póngalo. Pero ponga solamente esta frase: estoy en crisis. Si usted está allí al lado de su radio y va manejando su vehículo, diga: óyeme, es verdad, estamos en crisis. O sea, todo ser humano experimenta en cualquier etapa de su vida, sea en su vida laboral, sea en su vida financiera, sea en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida como padre o madre, en su vida espiritual. Todos pasamos y experimentamos crisis. Por eso muchos de nosotros le tenemos miedo a las crisis y no nos damos cuenta, porque quiero comenzar con esta buena noticia, no nos damos cuenta que la crisis es solamente el inicio de un poderoso milagro que Dios va a hacer con nosotros. Así que no importa la situación que tú te encuentras, no importa si caminando por la vida te das cuenta que vives solamente de crisis en crisis. Salgo de esta crisis, comienzo con otra crisis. Salgo de esa, comienzo con otra más. No te preocupes por la crisis, preocúpate que Dios se especializa en convertir las crisis y comenzar a hacer un poderoso milagro para ti. Por eso te comparto la mejor de las noticias. Si estás en crisis, tu milagro ya viene. ¡Ay, pastor! ¡Amén! ¡Aleluya! Lo recibo con gozo, dice la gente. Declare, pastor, declare que viene eso. O sea, mire, la bendición va a venir, familia. Yo sé que es difícil pasar por la crisis de la enfermedad. Yo sé que es difícil pasar por la crisis del desempleo. Yo sé que es difícil pasar por la crisis matrimonial, familiar, un hijo lejos de Dios, lejos de la iglesia, o padres que ni saben dónde están sus hijos porque se han desconectado literalmente del círculo familiar. Todas esas crisis, yo quiero decirte en el nombre del Señor, porque por la mayoría de ellas yo también he pasado, el milagro de Jesús va a venir para ti.
cuando yo entiendo que el milagro de Dios va a ser una realidad para mí, cuando esta noche estamos separando este tiempo para hablar de milagros, para hablar de que Dios restaura, para hablar de que Dios bendice, para hablar de que Dios sana, para hablar de que Dios libera, el milagro va a ser una realidad en nosotros. Por eso, cuando usted toma el texto bíblico, quiero compartir y usar esta historia para hacer relevante el milagro que va a venir para donde ti. ¿Qué dice la historia? El libro de Juan, capítulo 2, dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Las bodas en el tiempo bíblico eran de 7 días, así que los que se quieren casar ahora, cásense porque ahora es el mejor momento. Pastor, ¿por qué es el mejor momento? Porque ahora, como está todo el mundo en cuarentena, las bodas son virtuales y para lo virtual no se gasta dinero, no tiene que venir nadie a la boda. Solamente usted se busca el vestido, nadie viene a comer y todo, dice ahora ese dinero y se va de luna de miel con su pareja cuando se vaya a la cuarentena. Entonces, ahora hay una boda, pero la boda en el tiempo bíblico era de 7 días. 7 días la gente comiendo del bolsillo de la familia. 7 días la gente bebiendo del bolsillo de la familia. 7 días la gente disfrutando un evento del bolsillo de la familia. Y entonces la gente llegaba a conclusiones para tratar de abaratar los costos. ¿Cuál era la conclusión? Bueno, vamos a dar el mejor jugo de la vid o el vino. Vamos a dar el mejor de primero. Cuando ya usted tiene 3 días bebiendo vino, ya los labios, el paladar ya le pierde el sabor. Entonces ahí usted le mete uno medio malito para que sigue siendo vino, pero ya no es de tan buena calidad como el primero. Esa es la lógica. Pero ellos quizás no esperaron que viniera tanta gente y ahora se le acabe el vino. Cuando esa frase se escucha, se acabó el vino, comienza el caos. Y yo he escuchado esa frase 1001 veces en diferentes bodas, en diferentes lugares. Ay, pastor, se me murió el amor. Eso significa se acabó el vino. Ay, pastor, ya yo no la amo. Eso significa se acabó el vino. Ay, pastor, ya yo no aguanto este matrimonio. Eso significa que se acabó el vino. Ay, pastor, me dejaron sin empleo. Eso significa que ya se acabó el vino. Ay, pastor, ore por mí que estoy en una depresión. Eso significa que la estabilidad, que el gozo, que la emoción, que la pasión que se siente por la vida, ya a esa persona se le acabó el vino. O sea, en cada área de la vida, en cada situación del ser humano, donde quiera que usted se mueva, va a escuchar siempre a alguien diciendo, se me acabó el vino. Y cuando se acaba el vino, comienza el caos con esta familia. Comienza el caos porque va a ser la primera familia que va a quedar desacreditada. La van a postear, le van a hacer un videito en Facebook Live, le van a poner un post en Instagram, le van a poner un comentario en Twitter, le van a hacer un video y lo van a poner allí en YouTube. La van a criticar y a tirar por el suelo a la novia y al novio, a su familia en Facebook. ¿Por qué? Porque es la primera boda que ahora se acabe el vino y van a quedar desacreditados porque no hicieron provisión para los invitados. Y esta palabra provisión es la solución. Es la crisis, pero es a la misma vez la solución. Usted quiere que en su matrimonio se mantenga el amor vivo y no se le acabe el vino. Haga provisión para su matrimonio. Pero pastor, ¿provisión de qué? ¿Tengo que abrir una cuenta o algo similar? No tiene que abrir ninguna cuenta. Escúcheme. Provea para su matrimonio palabras de esperanza. Provea para su matrimonio palabras románticas. Provea para su matrimonio un almuerzo usted solo con la esposa una vez a la semana. Provea para su matrimonio una caminata que se hagan a caminar juntos tomados de la mano. Eso es hacer provisión para que no se le acabe el vino. La gente solamente hace provisión en una cuenta para cuando llega la crisis. Hace provisión solamente de comida para cuando viene un huracán o una tormenta o cualquier desastre natural. No, usted tiene que hacer provisión para su matrimonio. Usted quiere tener hijos buenos. Haga provisión con sus hijos. ¿Qué es hacer provisión? Deje el bendito teléfono un rato y vaya y comparte con ellos. Deje la serie de Netflix por un rato y vaya y déle un versículo bíblico antes de dormir. Haga provisión. Si usted quiere mejorar en su vida espiritual, haga provisión con Jesús. Provea un espacio para hablar con el Dios del cielo. Saque un momento para hablar con el Dios de la salvación. Saque un estudio, aunque sea de 5 minutos, una oración de esas, no que son en el carro, sino oraciones que usted le abre el corazón, que se desahogue con su Dios. Haga provisión. Y muchas veces la razón y la conclusión a la cual la gente llega cuando nos ve en crisis es no hizo provisión. Ahora el texto nos dice a nosotros que la única esperanza que tenían era que Jesús estaba en la boda. Y eso es la verdadera esperanza. Yo siempre me pregunto, ¿cómo Menchi y yo hemos durado 20 años casados? Bueno, llevamos ya casi 25, 4 años y medio de novios, 20 años ya cumplimos en diciembre de casados, el 12 de diciembre. ¿Cómo duramos nosotros tanto casados?
Porque invitamos a Jesús a la boda. Invitamos a Jesús que fuera a la luna de miel con nosotros. Invitamos a Jesús para que viniera para la casa. Porque cuando Jesús esté en la casa, ya usted comienza a hacer la mejor provisión para la casa. Y Jesús se va a encargar de pasar de ser el proveedor a convertirse en el hacedor de milagros. Y voy a comenzar diciendo esto. Estábamos nosotros como pastor de 11 iglesias en República Dominicana. Teníamos un sueldo que solamente eran como 3,000 pesos dominicanos. Prácticamente era para pagar la renta que costaba 2,500 y era pastor de 11 iglesias y los 500 pesos era para echar gasolina. O sea que prácticamente en varias semanas y meses quien nos daba el dinero para nosotros poder comprar comida eran mis padres. Ganaba 3,000 pesos dominicanos, pastor de 11 iglesias. Y Menchi un día me dice, mira, tú sales a visitar a los hermanos hoy, sí. Comienza por la iglesia más lejos, me decía Menchi, para que cuando vengas de regreso, entonces en vez de dar 2 viajes, utiliza el mismo camino y viene y visita la mayoría de las iglesias por allí, que cuando tú vengas, yo te voy a tener la cena lista. Y yo decía, ¿qué cena? Si aquí no hay provisión para comida. Aquí la comida se acabó. ¿Será que Menchi tiene alguna sopita de esa de sobre para hacer allí la harina esa de hacer arepa, la harina pan para poder hacer la arepa? ¿Qué tenía Menchi? Yo sabía que no había. Y ella me dijo, tranquilo, que Dios va a hacer provisión. Y yo me fui, hermanos. Y cuando llegué allá a un lugar que se llama Manacla, quedaba 2 horas de mi casa en carro. Visito al primer anciano junto con su familia, oramos, visitamos un par de hermanos allí en la montaña. Y me dice, pastor, ¿dónde está su carro? Oh, aquí lo tengo cerca. Ah, venga, que le tengo un saco de yuca. Un saco de yuca, familia. Y me montó el saco de yuca allí en el baúl del carro, Toño. Digo, bueno, allí el primer anciano, se llamaba Toño, me monta el saco de yuca. Yo voy emocionado, digo, bueno, no tengo nada más, pero yuca hay, por lo menos yuca hay para comer y entretener ahí el estómago para que por lo menos algo echarle al estómago. Y me paro en la segunda iglesia que se llama El Rubio, que quedaba en esa comunidad, se llamaba El Rubio la comunidad. Y cuando llego allí, hablo con los hermanos, y pastor, ¿cómo está? Y todas las cosas. Y allí en la comunidad me dicen los hermanos, pastor, ¿y su carro dónde está? Venga que tenemos unas naranjitas para usted. Naranjita, hermano, medio saco de naranja. Medio saco de naranja me habían puesto los hermanos allí. Y yo iba emocionado, no tenía celular en ese tiempo ni nada para llamar a Menchi. Menchi, óyeme, ponga a calentar la olla, que esto se está poniendo bueno. Llevo yuca y llevo naranja. Por lo menos no me voy a tragar la yuca con saliva, ¿verdad? Y ahí llevo yuca y naranja. Bendito sea el Señor. Y estoy llegando ya a la casa. Y mientras yo voy llegando a la casa, está saliendo un amigo nuestro evangélico llamado Roberto. Roberto era el fotógrafo del pueblo y también era compañero de nosotros. Nosotros éramos consejeros de un grupo que se llama los Boy Scouts allí en la comunidad, porque la mayoría de esa gente de los jóvenes en la comunidad eran católicos y nosotros, Menchi y yo, éramos consejeros allí porque trabajábamos en el hospital, éramos consejeros de los Boy Scouts. Y Roberto era consejero evangélico. Y cuando llego a casa, Menchi me cuenta lo siguiente, que Roberto tocó la puerta de la casa y le dice, Menchi, el Señor me mandó para su casa hoy. ¿Cómo? Estoy hablando de un hermano evangélico. Me dice, el Señor me mandó para su casa hoy. Sí, ¿y qué te dijo el Señor? El Señor me dijo que le trajera esta barra de queso. Cuando yo llego a casa con mi yuca, con mis naranjas, y me encuentro con esta barra de queso, entendí que cuando a las familias que aman a Dios se le acaba el vino, Dios siempre hace un milagro. Por eso yo quiero invitarte a ti en este momento a que no te enfoques solamente en tu crisis. Ese es el problema de la mayoría de nosotros, que nos enfocamos solamente en la crisis, que nos enfocamos solamente en el problema, que nos enfocamos solamente en el pasado, que nos enfocamos solamente en el dolor, que nos enfocamos solamente en la enfermedad que estamos experimentando. Óyeme, los milagros ocurren cuando tú sustituyes las lágrimas por oración y cuando tú sustituyes el miedo por fe. Entonces, sécate las lágrimas y prepara tus ojos para ver el milagro de Dios. Comienza ahora y
elimina el temor y comienza a sustituir el temor por fe, creyendo que el milagro tuyo va a suceder en el nombre de Jesucristo. Quizás estoy hablando para alguien que lo único que ve al frente es la piedra de divorcio, que ya todo se acabó. Óyeme, en este momento yo conozco familias que vinieron donde mí con el papel de divorcio en la mano y el Señor los ha restaurado nuevamente por el poder de Jesucristo. Hablemos de los milagros de Dios. Hablemos que Dios todavía sigue teniendo poder. Hablemos también que Dios todavía sigue trayendo esperanza. Y viene la mamá de Jesús y le dice: Señor, se le acabó el milagro, el vino, mi hijo, a esta gente. Hazle un milagrito. Y el Señor le dice: pero mamá, este no es el tiempo para comenzar esto todavía. Sí, es el tiempo. Porque cuando tus hijos están en crisis, Jesús siempre tiene tiempo para hacer el milagro. Entonces, ¿tú quieres un milagro? Entonces escríbelo ahora. Y escribe: Señor, necesito un milagro. Y si usted quiere, póngalo en letra mayúscula. Ponga: necesito un milagro. Y los milagros comienzan cuando yo reconozco que no es con mi fuerza, es con la mano del Señor. El milagro comienza como cuando usted entiende lo mismo que entendió David. ¿Qué fue lo que entendió David? Que cuando Goliat viene con espada, con lanza y con jabalina, David dice: pero yo vengo a ti en el nombre del que hace milagros, Jehová de los ejércitos. Quizá falta comida en tu casa, Dios va a hacer el milagro. Quizá falta salud en tu casa, Dios va a hacer el milagro. Quizá falta romanticismo en tu casa, Dios va a hacer el milagro. Quizá falta prosperidad en tu casa, Dios va a hacer el milagro. Quizá falta fe en tu casa, Dios va a hacer el milagro, pero tú tienes que decírselo: Señor, necesito un milagro. Y cuando usted le dice al Señor: necesito un milagro, entonces el Señor le pregunta: ¿y qué es lo que hay aquí en la casa? Bueno, aquí lo que hay es una tinaja de lavarle los pies a la gente. Y dice Jesús, léalo, capítulo 2 del libro de San Juan: llenen esas tinajas. Cuando yo busco en la historia y cuando yo busco en la parte arqueológica, especialmente lo que dice Josefo, basado en este capítulo 2 del libro de San Juan, que eran uno de los historiadores más cercanos al contexto de la realidad bíblica, Josefo dice que esas aguas eran aguas comunes. Era agua que ni siquiera era purificada, era agua ahí de la llave para poderle, o de la pluma, para poder lavar los pies a la gente cuando venían afuera y por lo menos tuviesen los pies limpios para poder entrar a la boda. Agua común. Y muchas veces nosotros sentimos que ya el matrimonio de nosotros se ha convertido en agua común, que nuestros hijos ya no son extraordinarios, que son agua común. Y Jesús ahora toma agua común y le dice: vayan, que el milagro está hecho, llévenselo al maestresala o al jefe de la boda o a la coordinadora de la boda para que vea lo que está pasando. Y pruebe el agua común. Y esta es la mayor bendición y el mayor milagro que puede surgir. Muchos de nosotros queremos un milagro de dinero, un milagro de empleo, un milagro de sanidad de la enfermedad, un milagro de un novio, de una novia. Todos esos milagros son buenos. Pero ¿no te has dado cuenta que el milagro eres tú? Que tenías pensamientos comunes y ahora tienes pensamientos extraordinarios. Que tenías pensamientos negativos y ahora te tocó el Señor y te hizo el milagro con pensamientos positivos. Que tenías un negocio quebrado y ahora el Señor te lo está prosperando. Que no tenías alimento en la mesa y ahora el Señor te la está decorando y preparando para la comida, no solamente física, sino también espiritual. Tú eres el milagro. Por eso, quien debe hablar de los milagros de Dios somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que decirle al mundo: Jesús hizo un milagro en mi vida. Somos nosotros que tenemos que decirle al mundo: Jesús prosperó mi corazón. Somos nosotros que tenemos que decirle al mundo que la mano poderosa de Jehová hizo un milagro en mí. Y ahora toman estas aguas comunes y se las llevan al jefe de la boda. Le dicen: jefe, se acabó el vino, pero esta gente trajo un vino nuevo. Y se lo traen el vino a Jesús, al maestresala. Y cuando él lo prueba, Señor, a mí me encanta Jesús. Me encanta Jesús porque el Señor toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario. El Señor toma lo común y lo convierte en algo fuera de serie. El Señor toma vidas vacías y ahora las llena con gozo y con entusiasmo. El Señor toma personas drogadas y ahora las sana completamente. El Señor toma gente borracha y ahora son predicadores del evangelio. El Señor se especializa en tomar aguas comunes. Mira, trajeron esta agua común, pruébala, a ver a qué sabe. Y dice el jefe de la boda: bueno, esto está bueno. Oye lo que dice el jefe de la boda: en otras bodas que yo he ido, dice el jefe, la mayoría de la gente sirve el mejor vino al principio.
Por lo que le expliqué. ¿Qué es lo que le expliqué? Que ya porque usted tiene mucho tiempo bebiendo, entonces ya usted ni cuenta se da si es buen vino o no. Y él dice, pero esta es la primera boda donde dan el mejor vino para el final. Bendito sea Jesús. Quizás estoy hablando para una persona que siente que ya los años le han pasado, ya está mayor, ya le han salido las canas, ya está viejo, ya no tiene la misma intensidad, ya siente que se va a morir solo. El mejor vino se deja para el final. Y yo lo he aprendido y lo estoy haciendo mío ahora. Teníamos toda la energía, teníamos toda la juventud, Menchi y yo, y juntos en el matrimonio al principio. ¡Wow! Y qué bueno es casarse joven y todo eso. Ya tenemos 20 años de casados. Pasamos los 40 de la edad. Y ahora ambos estamos entendiendo lo siguiente. Oye esto. El mejor vino se deja para el final. Yo puedo estar viejo, pero escúcheme esto ahora. El mejor vino añejo se deja para el final. Usted ahora en su vejez puede glorificar a Dios. Usted ahora en su quiebra puede glorificar a Dios. Usted ahora en su crisis puede glorificar a Dios. Usted ahora en su vacío existencial puede glorificar a Dios y comenzar a hablar del milagro que Dios está haciendo en ti, del milagro que Dios está haciendo en tu matrimonio, del milagro que Dios está haciendo en tu vida. Porque tú tienes que entender que las pruebas no son castigos. Las pruebas de Dios son oportunidades y cuando esas oportunidades llegan es que comienza tu milagro. Hoy convierte tu prueba en un milagro. Hoy convierte tu necesidad en un milagro. Hoy convierte tu dolor en un milagro. Hoy convierte tu enfermedad en un milagro. Yo vi a mami llegar enferma de muerte al hospital y ahora parte de sus médicos son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su fe se fortaleció al ver que mami no estaba sustentada en un medicamento, estaba sustentada en el poder milagroso de Jesús. Entonces tu oportunidad, tu crisis, conviértela en una oportunidad con la ayuda del Dios del cielo. Y dice el texto bíblico que el maestro Sala dijo, óyeme, el mejor vino lo han dejado para el final. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él y descendieron hasta Capernaum. Él, su madre y sus discípulos se quedaron allí muchos días y la gente de lo único que hablaba era del milagro que hace Jesús en la vida del ser humano. De lo único que nosotros debemos proclamarle al mundo es el milagro que hace Jesús cuando hay crisis. Es el milagro que hace Jesús cuando hay problemas matrimoniales. Es el milagro que hace Jesús cuando hay escasez de comida. Es el milagro que hace Jesús cuando todo parece que está perdido. Es el milagro que hace Jesús cuando esa persona está fría espiritualmente y alejada de Dios. En el momento cuando todo parece que ya se cerró, que ya hay que cerrar este libro, este capítulo amargo, este capítulo doloroso, ahí abre Jesús un nuevo capítulo y le devuelve la oportunidad al ser humano. Yo estaba como pastor en Puerto Rico, en la iglesia de Añasco Central, y conocí una señora allí en la iglesia central llamada Aurea. Y Aurea llegaba a la iglesia y me decía, pastor, ore por mí. Yo no quisiera vivir el resto de mi vida sola. Me divorcié hace muchos años de mi esposo. Y yo quiero que Dios me ayude a conseguir una persona que me valore, que me ame y todo eso. Pero un día yo oraba por Aurea y un día viene Aurea con un pedido raro. Me dice, pastor, Dios me levantó a las 4 de la mañana. Oye. Dios me levantó a las 4 de la mañana, dice Aurea. Y Dios me dijo que le pidiera a usted que se uniera conmigo para orar, para que Dios me devuelva nuevamente a mi esposo. Óyeme, te estoy hablando que ellos no tienen 6 meses de separado. Te estoy hablando que ellos no tienen 1 año de separado. Ellos tienen años de separados. Él está solo, ella está sola. Y ella me pide a mí que me una a orar con él. Yo quiero decirle que al principio ese pedido de Aurea, yo dije, esta mujer se me está volviendo loca ya. Está tan desesperada de la soledad. Mira, ¿qué me va a pedir por ese esposo? Si tienen años de separado. Me dijo, yo quiero que usted me prometa que usted va a orar. Y yo hice la promesa. Y la Biblia dice que lo que uno promete, uno tiene que cumplirlo. Y cuando yo estaba orando por todo el mundo,
parecía que el Espíritu de Dios me dice, acuérdate de Aurea y ora por ella. Y oraba por Aurea. Un día llega Aurea a la iglesia, tomada de la mano de un hombre. Y usted sabe que uno cuando ve cosas raras, uno inmediatamente echa el ojo a ver qué está pasando. Y cuando llega Aurea, óigame bien, el hombre era Aureo, el esposo, que ahora están de novios otra vez. Y viene ella sorprendida y me dice, pastor, mire, aquí está por el que, oye, como dice ella, aquí está por el que hemos estado orando. ¿Y por qué? Yo no conocía al esposo, porque cuando yo llegué a la iglesia del pastor, ella ya estaba divorciada con papeles legales y todo. Y llega ella con el esposo. Me dice, aquí está el hombre porque hemos estado orando. Le digo, ajá, mucho gusto. Y me dice, soy yo, Aureo. Oye, se llaman hasta iguales los dos espíritus eso. Es una cosa impresionante cómo trabaja Dios. Aurea ella, Aureo él. Viven ahí en Añasco, en Puerto Rico todavía. Y me dice, y estamos hablando con usted porque el Señor contestó la oración y viene y me tira ahora el bálsamo de agua fría diciéndome, pastor, lo mejor Dios lo deja para el final. Y me dice, y queremos que usted nos case otra vez. Ay, familia. Señores, y queremos que usted nos case otra vez. Un evento, eso fue un evento, familia. Y ella me dice, y yo sé que a través de la unión de nosotros, Dios va a traer a nuestros hijos nuevamente a la iglesia. Óigame, no, y cuando ella me dice eso, yo digo, pero Aurea, ¿tú no crees que con ese milagro es suficiente? Ella tenía una hija perdida en el mundo llamada Lizzie. Esa muchacha, eso era, mire ahí, qué cabeza caliente esa. Y eso es una cosa, ella se había hecho tatuaje, una cosa extraordinaria. Ella me dice, la unión, el milagro que Dios está haciendo con Aureo y conmigo va a traer a mi familia a la casa. Y usted sabe que tuve que bauticé a Lizzie, también la hija. Y es ahora una muchacha extraordinaria en Jesucristo. Una muchacha que lleva la bendición de Dios, que le deja saber al mundo y a sus hijos que Dios todavía sigue siendo el Dios de los milagros. Entonces, familia, hablemos de Él. Hablemos de la bendición que es Jesús. Hablemos que Jesús todavía tiene poder para hacer el milagro. Y háblale de cuál es la necesidad que tú tienes para que el Espíritu de Dios por fin haga también el milagro en ti. Por eso allí donde te encuentras en este momento, yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón a Jesús y dile allí en tu corazón cuál es el milagro que tú necesitas, y dile allí en tu corazón cuál es el deseo que hay en tu corazón, y dile allí, como decía Ana en el libro de 1 Samuel en el capítulo 1, Señor, este es mi necesidad, este es mi deseo, este es el milagro que yo quiero, y que yo pueda decirte a ti en este momento a través de estas redes sociales y con la autoridad del Señor, tal como le dijo Elí a Ana, que el Señor haga en ti y cumpla en ti los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Yo quiero orar por ellos esta noche. Escríbelo ahí en este momento. O cierra tus ojos allí donde estás para que mientras oro podamos juntos pedirle al Dios Todopoderoso, Señor, concédeme el milagro. Queremos hablar de los milagros de Jesús. Queremos abrir las puertas de nuestras iglesias y decirle al mundo que tenemos un Dios milagroso, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios restaurador, que tenemos un Dios que devuelve vida, que tenemos un Dios que devuelve esperanza, que tenemos un Dios que trae sanidad en el nombre del que vive para siempre. Bendito sea el Señor por toda la gente que está escribiendo, y alabamos a Dios porque queremos decirle al mundo y a Venezuela, tu milagro será realidad. Solamente trae tu agua común, ponle las manos de Dios y Dios se encargará de tu milagro. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias inmensamente por darnos el privilegio y la oportunidad de orar por cada corazón. Permite, Dios eterno, que tu mano poderosa sea con ellos, que trabaje en ellos y haga por fin el milagro en las vidas de ellos. Que así sea, en el nombre de aquel que vive y reina para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, que Dios les bendiga. En este momento queremos recordarle, en estas próximas 24 horas, estaremos orando especialmente por tu milagro. Llama a la radio, escríbelo allí en Facebook, escríbelo en YouTube, comunícate con nosotros a través de los números que están en pantalla, que durante estas próximas 24 horas oraremos por ti y por tu milagro. Que Dios pueda bendecirle, familia del gozo, y no olvides, hablemos de sus milagros. Bendiciones.
estoy por verte, oh Dios, oír tu voz, sentir tus manos de amor. Ansiosa estoy de estar allá en ese bello lugar que me fuiste a preparar, pero falta tanto, hay mucho por hacer, a tantos que anunciar de tu amor. El mundo perece a mi alrededor por falta de ti, de un Salvador. Me entrego hoy, úsame, Señor, tu instrumento quiero ser. Heme aquí, dispuesta estoy, envíame a mí a predicar de tu amor, pues prometiste regresar cuando tu eterno evangelio se termine de anunciar. Por eso heme aquí, envíame a mí. Hoy quiero proclamar que volverás, pues ya no resisto ver al mundo sufrir, tristeza y dolor lejos de ti. Nada soy, Señor, Nada soy, Señor, pero creo en ti, pero creo en ti. sé que me usarás, oh Dios, oh Dios. Por eso heme aquí, envíame a mí. Hoy quiero proclamar que volverás, pues ya no resisto ver al mundo sufrir, tristeza y dolor lejos de ti. Me entrego hoy, úsame, Señor, tu instrumento quiero ser. Es importante saber y comprender que Dios está dispuesto a hacer el milagro que nosotros queremos para nuestras vidas. Pero también es necesario entender que Dios lo hará de acuerdo a su voluntad. Recuerda que Dios no nos da lo que nosotros queremos. El Señor nos provee lo que nosotros necesitamos y de acuerdo al momento en que nosotros lo requerimos. Ábrele tu corazón al Señor esta noche. Habla con Él a través de la oración y estoy segura que Él estará dispuesto a escucharte. Él estará dispuesto a escuchar cada una de nuestras peticiones y el deseo de nuestro corazón. Es por eso que te invitamos a que mañana puedas seguir conectados con nosotros a través de nuestro portal web en nuestra red de emisoras Hope Radio Venezuela. Puedas también sintonizarnos a través de centrodemediosadventista.com, en Facebook como Unión Venezolana Occidental y en YouTube por el canal Comunicaciones UOC.
Recuerda dejarnos tus peticiones de oración a través de los números que verás en pantalla. Estaremos atentos a cada uno de ellos, estaremos orando por ti, estaremos aferrados a que el Señor será quien podrá, a través de un milagro, responder cada una de sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Hablemos de Él, Dios creador. Hablemos de Él, Hijo del hombre. Hablemos de Él, mi Salvador. Es el camino, verdad y mi buen pastor. Hablemos de Él. ¿Qué esperas de mí en estos días? ¿Qué esperas de mí, oh mi Redentor? ¿Qué esperas de mí? Sé mi compañía. Hablar sobre ti yo quiero, Señor Jesús. Hablemos de Él, Dios creador. Hablemos de Él, Hijo del hombre. Hablemos de Él, mi Salvador. Es el camino, verdad y mi buen pastor. Hablemos de Él. ¿Qué haces por mí? Me das la vida. ¿Qué haces por mí? Me das libertad. ¿Qué haces por mí? Me das motivos de hablar y contar a otros de tu salvación. Hablemos de Él, Dios creador. Hablemos de Él, Hijo del hombre. Hablemos de Él, mi Salvador. Es el camino, verdad y mi buen pastor. Hoy es un nuevo día, hoy día de salvación.